¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a resolver los ejercicios del tema proporcionalidad del CPRUNI 22.1. Veamos, en este ejercicio número 32 nos dice que f es una función de proporcionalidad lineal y g es una función de proporcionalidad cuadrática. Veamos, entonces al f de x puedo poner como un m por x y al g de x va a ser un n por x al cuadrado, ¿no? De acuerdo a la información que nos brinda. Y nos dan como dato que f en 12 más f en 20 más f en 6 igual a 228. Simplemente reemplazamos, ¿no? 12m más 20m más 6m igual a 228 y aquí obtenemos el valor de m. Vendría a ser m igual a 6. ¿De acuerdo? Tenemos otro dato que nos dice que g en 3 más g en 1 es igual a 120. También reemplazamos el dato. Entonces sería n por 3 al cuadrado más n por 1 al cuadrado igual a 120. Y aquí tenemos el valor de n igual a 12, por lo tanto esta sería la función de proporcionalidad lineal y la función de proporcionalidad cuadrática, ¿no? F de x igual a 6x y g de x igual a 12x al cuadrado. ¿Qué nos pide? F en g que está evaluado en un tercio. Veamos. Esto quedaría acá. G en un tercio que es igual. Sería 12 por un tercio al cuadrado. Esto me va a dar 4 tercios. O sea, nos piden al final f en 4 tercios. F en 4 tercios es lo mismo que 6 por lo que está dentro, ¿verdad? 6 por 4 tercios, ¿no? De acuerdo a la correspondencia que tiene aquí, ¿sí? De acuerdo a la función de proporcionalidad. Entonces nos va a dar esto 8. Esa sería la respuesta en este ejercicio. En el siguiente problema tenemos, o nos dan un gráfico que dice que nos muestra el comportamiento del PBI a lo largo del tiempo de la economía en un país, ¿no? Determina el valor de B. Bien, ¿dónde está B en primer lugar? Aquí veo B. Acá está, en estas tenemos el tiempo y acá está el PBI, ¿no? Bien, entonces aquí el B y aquí está, pertenece a esta curva, mira, y esta curva es cuadrática. Entonces lo que podemos plantear aquí es lo siguiente: C entre B cuadrado va a ser igual, en este punto, va a ser igual aquí, en este punto de aquí, 15 entre 2n al cuadrado, ¿no? Hay que considerar que este punto choca en este, que está contenido en esta curva. No se ve en el gráfico, pero hay que considerar eso. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos c entre b cuadrado y 15 sobre 2n al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos que conocer el valor de n y el valor de c para hallar b. Todavía no lo obtenemos. Bien, entonces vamos a plantear lo siguiente. A esta curva que está aquí, a esta curva 1, donde dice inversamente proporcional, tenemos el punto 40, este punto 40, 5,40, y tenemos el otro punto que es el A,2A. Entonces esos puntos pertenecen a esta curva 1. Entonces podemos plantear la siguiente correspondencia o la siguiente relación entre esos puntos. ¿De acuerdo? Veamos. Entonces 40, como es inversamente proporcional, se cumple aquí el producto. ¿De acuerdo? 40 por 5 va a ser igual a 2A por A. Y aquí obtenemos el valor de A. Sale igual a 10. Muy bien, veamos a ver esta otra curva. También de inversa, a ver. Esta curva 2. ¿De acuerdo? Esta curva. Entonces en esta curva es inversa, también se cumple el producto. O sea, n por c es igual a 2n por 15, ¿no? Este es de la curva 1 y este es de la curva 2. N por c o c por n igual a 15 por 2n. Y ahí obtenemos el valor de c, que es igual a 30. Bien, ahí vamos a encontrar entonces trabajar con esta, aquí, con esta curva 3, que es una, que corresponde a una relación, digamos, directamente proporcional, ¿no? Pero observamos que esta recta llega hasta el origen. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, aquí este punto es el n,c, perdón, y aquí sería el a,2a, y aquí es el 0,0, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces aquí podemos tomar nosotros lo siguiente, la siguiente relación. Mira, c menos 2a, c menos 2a es esta parte de aquí, entre n menos a, ¿no? Entre n menos a va a ser igual a 2a sobre a, ¿no? ¿Sí? 2a sobre a, o sea, a esta parte sobre esto, ¿no? Sí, porque tienen el mismo ángulo, ¿sí? O tomando este tangente, digamos, ¿no? Entonces ahí obtenemos el valor de n, que vale 15. ¿Sí? Entonces ya reemplazamos en alfa y obtenemos el valor de b.
B es igual a 30 raíz de 2 y ese sería. Bien, en el problema 40 nos dicen M, N y P son magnitudes que varían proporcionalmente según la tabla. Con esta información nos piden si N se duplica y P se reduce en su tercera parte, entonces M, ¿no? ¿Qué pasa con M cuando ocurre eso? Entonces tenemos que establecer una relación entre M, N y P. Bien, analicemos el caso. A ver, aquí yo veo que P se mantiene constante, entonces aquí P es una constante. Es una constante, ¿no? ¿Qué pasa con M y N en ese escenario? A ver, M vale 4, ¿sí? Y N vale 18. Y aquí, cuando M vale 2, N vale 9, ¿no? Entonces aquí observamos que, por ejemplo, esto se está dividiendo entre 2, ¿no? Y aquí también. O sea, se establece una relación directamente, ¿no? Proporcional, ¿sí? Ambos se están reduciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué pasa entonces cuando N es constante? Aquí, por ejemplo, aquí. N es una constante. ¿Qué pasa con M y P? Ah, perfecto. M vale 4 cuando P vale 3. M vale 1 cuando P vale 6. Entonces aquí observamos que, mira, de 4 a 1 se reduce y de 3 a 6 se está incrementando. Entonces hay una relación inversa, ¿sí? Pero vamos a ver en qué proporción. Entonces para eso observamos lo siguiente. Mira, esto de aquí se está dividiendo entre 2 al cuadrado. Y aquí se está multiplicando por 2. Entonces hay una relación inversamente proporcional. Eso lo tenemos claro. Pero ¿al cuadrado de quién? A ver, observemos aquí. 4 por 9 me da 36, ¿no? 1 por 6 al cuadrado me da 36. Entonces M es inversamente proporcional a P cuadrado. Establecemos lo siguiente aquí. M directamente proporcional a N, lo establecemos ahí. Y M inversamente proporcional a P cuadrado. De estas dos obtenemos nosotros lo siguiente. Uno solo, relacionado a las tres magnitudes. Esto se mantiene constante, esta relación. Entonces tenemos que reemplazar en lo que nos piden, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando N se duplica acá hasta 2N? Cuando P se reduce en su tercera parte. O sea, en su tercera parte se va a reducir P menos P tercios. Nos va a dar 2 tercios de P, ¿sí? Esto elevado al cuadrado. Muy bien. A ver, aquí obtenemos que X es igual a 9 medios de M, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? M se incrementó en 7 medios, ¿no? Entonces, M se incrementó en 7 medios. Acá, ¿aumenta esos 7 medios? Sí, aumenta. Esa es la respuesta. El problema número 43 dice: luego de investigar el comportamiento de las personas, se ha llegado a la conclusión de que la alegría en una fiesta es directamente proporcional al número de caballeros. Muy bien, acá hay un número de caballeros y número de damas presentes, ¿no? Donde el número de caballeros es constante, hay que tener en cuenta esto es constante, y el número de damas es directamente proporcional al número de madres presentes. Ya, vamos a poner esto aquí. Número de caballeros C, número de damas D y número de madres M, ¿sí? Me hablan de madres, del número de caballeros y número de damas. Y la relación que establece el problema es lo siguiente: alegría directamente proporcional al número de damas y caballeros presentes. ¿De acuerdo? Esto es constante y nos dan otra información más. El número de madres es directamente proporcional al número de damas. Entonces, damas entre madres es una constante. De aquí podemos establecer D sobre M es igual a un K, ¿no? Muy bien. Entonces D sería igual a M por K. ¿Está bien? Si establecemos esa relación que nos dice aquí el problemita, dice, si la alegría es como 1, acá está la alegría es como 1, cuando hay 4 madres presentes, entonces M vale igual a 4. 4 por K me va a dar el número de damas, acá está. ¿De acuerdo? 4 por K. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, el C es, el número de caballeros es constante, el puesto C. Es como 3 cuando hay 5 madres presentes. Acá está, sería 5 por Casio, ¿no?
¿sí? 5 por K. Entonces aquí tenemos que establecer una relación entre C y K. C igual a menos 3,5 por K. ¿Está bien? Muy bien. Ahora nos pregunta, ¿cuántas madres estarán presentes? ¿Cuántas madres estarán presentes cuando la alegría sea como 13? Veamos, entonces planteemos, porque esto se mantiene constante. Todo esto de acá es constante. Aprovechemos esa forma. ¿Sí? Entonces aquí 1 entre menos 3,5 más 4K va a ser igual a 13 sobre menos 3,5 más X por K. ¿Sí? X va a ser el número de madres que nos están pidiendo hallar. Entonces aquí obtenemos el valor de X, que va a ser X igual a 10. Esa sería la respuesta al problema. Bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente. Dice, el precio de cierta joya es proporcional al cubo de su masa. Entonces acá tenemos el precio y la masa al cubo se va a mantener constante. Lo voy a colocar de esta forma. En vez de precio voy a colocar X y en vez de masa voy a colocar Y. Entonces X sobre Y al cubo se va a mantener constante. Dato del problema. Dice, si la joya se dividiera en n partes iguales y estas se llegaran a vender, se produciría una pérdida P. Bien, n partes iguales, ¿qué quiere decir? Entonces si Y vale toda la joya, la masa, entonces una parte va a ser Y sobre n, ¿de acuerdo? La otra parte va a ser Y sobre n también, ¿sí? N partes iguales, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces Y sobre n cada parte. ¿Y cuántas voy a tener? ¿Cuántas partes voy a tener? N partes. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, donde X1 va a ser el precio de cada parte, ¿sí? Acá está el precio sobre la masa al cubo, ¿no? ¿Sí? Cada masa va a ser Y sobre n al cubo. La razón de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice que aquí, si ocurre esto, se produciría una pérdida de P. Al venderse todas estas partes, se ocurre una pérdida de P. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos el precio de cada parte es X1, ¿sí? X1. Y la masa de cada parte es Y sobre N. ¿Está bien? Muy bien, para hallar la pérdida, entonces, yo tengo que haber vendido todas estas partes. Si yo vendo todas estas partes, ¿cuál es el precio de cada parte? X1. Entonces, ¿cuánto va a ser el total? Va a ser N por X1, ¿sí o no? N por X1. Muy bien, entonces me voy a aprovechar para obtener ese N por X1 de la siguiente forma. Voy a hacer suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Si hago suma de antecedentes entre suma de consecuentes, voy a tener arriba N por X1 y abajo voy a tener N por Y sobre N al cubo. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahí voy a restar. Voy a restar X menos toda esa suma de antecedentes y Y cubo menos toda esa suma de consecuentes, de tal manera que la razón no se altera para nada porque estoy aplicando las propiedades de las razones. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: X menos N por X1 Y al cubo menos N por Y sobre N al cubo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero esto de aquí vale, esta es la pérdida P. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, el siguiente dato dice, pero si se dividiera en dos n partes iguales y se llegara a vender, la pérdida sería de 1 sobre 20 más de P. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente acá. Acá ya no va a ser el mismo precio porque aquí las partes está cambiando. Aquí se va a dividir entre 2n, por lo tanto aquí es otro precio. Le voy a poner x2 y acá no va a ser y sobre n, sino va a ser y sobre 2n. ¿Está bien? Y sobre 2n. Y va a quedar de la siguiente forma. Y acá voy a tener ¿cuántas razones? Voy a tener 2n razones. Voy a hacer lo mismo. Voy a sumar antecedentes. Voy a tener 2 veces n multiplicado por x2. Y si sumo consecuentes, voy a tener 2 veces y sobre 2n al cubo, ¿no? Entonces, y hago la diferencia. Lo mismo que hice arriba, hago abajo. Hagamos la misma operación entonces. Nos va a quedar x menos 2n por x2 y abajo y cubo menos 2n sobre y sobre 2n al cubo. Muy bien, y esto vale ¿cuánto? Dice, pérdida sería un veinteavo más de p, entonces p más 1 sobre 20 de p, ¿no? Nos va a quedar entonces 21 sobre 20 de p. Bien, entonces vamos a comparar esas relaciones porque es la misma, ¿no? La misma razón. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Bueno, de aquí resolviendo nos va a quedar que n es igual a 4. Y esa sería la respuesta al problema. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente.
18 agricultores pueden cosechar un terreno cuadrado de 50 metros de lado. Muy bien, antes que nada, no te olvides de suscribirte al canal, dale like y compártelo, por favor. Bien, continuamos. 18 agricultores pueden cosechar un terreno cuadrado de 50 metros de lado en 20 días de 6 horas por día, ¿no? Debido a un error involuntario, el capataz ordena que se trabaje solo 3 horas diarias. Veamos este problema entonces. Vamos a representar este terreno, esta obra de la siguiente forma. Tengo yo 18 agricultores que pueden hacer ese terreno en 20 días, ¿sí? Trabajando 6 horas por día. Es lo que normalmente pueden hacer. Pero acá ha ocurrido alteraciones. Dice: debido a un error involuntario, el capataz ordena que se trabaje solo 3 horas diarias. Solo 3 horas diarias. Luego de 5 días de iniciar el trabajo, el capataz se da cuenta de ese error y contrata 3 agricultores con doble habilidad que los primeros. Bien, entonces, inicialmente, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando 3 horas diarias? Aquí dice el problema. 5 días, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar esto. 3 horas diarias. ¿Cuánto tiempo? 5 días. ¿Quiénes? 18 agricultores. Bien, ¿quién más nos dice? El capataz se dio cuenta de ese error y contrata 3 agricultores con doble de habilidad que los primeros. O sea, adiciona 3 agricultores más. Estos 3 agricultores son más hábiles que los primeros, dice, ¿no? Doblemente hábil que los primeros. Entonces son 3 agricultores, ¿sí? Que van a trabajar ¿cuánto? Porque acá dice, aunque nuevamente se olvida de aumentar el número de horas por día de trabajo, o sea, sigue siendo el mismo, 3 horas diarias, pero estos agricultores son doblemente hábiles que los primeros. Si aquí es como 1 de habilidad, aquí será como 2 de habilidad. ¿Está bien? Pero siguen estando los agricultores que inicialmente habían, ¿no? Los 18. Y acá trabajan los 18 agricultores con 1 de habilidad y aquí los 3 agricultores con doblemente hábiles que los primeros, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Cuánto tiempo va a estar esto? Después dice, 6 días más tarde ingresa a trabajar un agricultor. O sea, estos de aquí van a estar 6 días, ¿no? Van a estar 6 días. Después dice, 6 días más tarde ingresa a trabajar un agricultor con triple de habilidad que los primeros. O sea, aquí va a ser triple de habilidad de los primeros. Muy bien. ¿Cuántas horas diarias se debe trabajar a partir del 12º día al fin de terminar la obra a tiempo? Bien, acá tengo ya 11 días. Aquí aparece el 12º día, ¿sí? El 12º día. La obra se tiene que entregar en 20. Si acá tengo 5 y 6, 11, acá me tendría que trabajar ¿cuánto? Los restantes, ¿sí o no? ¿Cuánto le falta? 11 para llegar a 20, 9 días. Entonces acá tiene que ser 9 días. Y en estos 9 días, ¿qué dice? Si ingresa un agricultor con triple habilidad que los primeros. Entonces aquí va a ser lo siguiente. Van a trabajar N horas diarias, porque eso es lo que nos piden. ¿Cuántas horas diarias? Dice acá. ¿Cuántas horas diarias? ¿No? Se debe trabajar aquí. Vamos a tener los 18 agricultores, los 3 agricultores en N horas diarias, con su eficiencia o su habilidad doblemente que los primeros. Y aquí un agricultor con las N horas diarias, con su habilidad que es el triple de los primeros, ¿no? Acá dice triple de habilidad que los primeros, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Está bien? Entonces aquí solamente habría que hacer operaciones. Veamos. En la primera parte tenemos, a ver, 5 por 3, 15 por 18. Aquí tenemos 6 por 18 por 3 más 3 por 3 por 9. 3 por 3, 9 por 2, 18, ¿no? Entonces vamos a tener 24 por 18. ¿De acuerdo? Acá es 9 por 2, acá es 9 por 6, ¿sí? 24 por 18. Bien, a ver aquí. 9 por 18 por la suma de todos estos, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. 27 multiplicado por 9 y por n. ¿Está bien? Bien, realizando las operaciones nos va a quedar así, ¿no? 18 por 6 por 20 es toda la obra que normalmente harían estos 18 agricultores trabajando 6 horas diarias en 20 días. Va a ser igual a cada una de estas, ¿no? Cada una de estas partecitas. Entonces aquí nos va a salir el valor de n, que valdría igual a 6. Esa sería la respuesta. Siguiente ejercicio. Dice, una cuadrilla de 5 obreros podría realizar una obra en 14 quincenas, ¿sí?
14 quincenas. Bien. Trabajando del siguiente modo. El primer día 2 horas diarias, los dos siguientes días 3 horas, los 3 siguientes días 4 horas y así sucesivamente. Ya. Entonces empecemos primero. A ver, tenemos 5 obreros. Vamos a reemplazar esta obra de la siguiente forma. A ver. El primer día, ¿sí? Este es el primer día. El primer día, 2 horas diarias. Trabajan 2 horas diarias. El segundo día, ¿no? Trabajan 3 horas diarias. ¿Sí? Los 3 siguientes días, 4 horas diarias. 3 días, los 3 días siguientes, 4 horas diarias. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a llegar al otro día, al último día, que va a ser el N días, digamos no último día, sino digamos, de acuerdo a la correlación a estos últimos N días. En estos últimos N días van a trabajar N más U horas diarias, ¿no? Muy bien. A ver, 14 quincenas equivale a 14 por 15 días, ¿no? Lo que nos dice acá, 14 quincenas. Porque van a trabajar 14 quincenas de esa forma, o sea, 14 por 15 días, ¿no? Entonces aquí tenemos que sumar todos estos días. A ver, un día, 2 días, 3 días. ¿De acuerdo? Bien, así hasta llegar a N. Entonces vamos a plantear 1 más 2 más 3 hasta llegar a N va a ser igual a 14 por 15 y ahí obtenemos el valor de N, que N vale 20. Entonces aquí va a ser, los últimos 20 días van a trabajar acá 21 horas por día, ¿no? ¿Está bien? 21 horas por día. Acá va a ser N igual 20 y acá va a ser 21 horas por día. Muy bien, ahora veamos. ¿Qué nos dice? Sin embargo, si contratan 5 obreros 3 veces más hábiles que los anteriores y trabaja una temporada en la cual la obra se hace el triple de dificultosa que antes, determinen cuántas semanas se entrega la obra si trabajan 10 horas por día. Tener en cuenta que trabajan todos los días. Muy bien, veamos entonces, dice que esta es la obra que inicialmente ellos son capaces de hacer bajo estas condiciones. Ahora, hay una alteración. Dice, sin embargo, si contratan 5 obreros 3 veces más hábiles que los anteriores. Muy bien, entonces vamos a establecer lo siguiente. Acá van a trabajar 5 horas. Perdón, van a trabajar 10 horas diarias, ¿no? 10 horas diarias. Pero ¿quiénes van a trabajar? Estos 5 obreros 3 veces más hábiles que los anteriores, ¿sí? Y acá la dificultad de la obra es el triple. Bien, entonces veamos. Vamos a tener 5 obreros. Acá va a ser la eficiencia inicialmente como 1 y aquí la eficiencia va a ser como 4. ¿Sí? ¿Sí? 3 veces más hábiles, ¿no? 3 veces más, 1 más 3 veces 1 sería 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Un tiempo T, que justamente nos piden hallar ese tiempo, pero en semanas, ¿no? Acá le estoy colocando en días, T días, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es 5 obreros por su eficiencia 1 más el tiempo, ¿no? Día por hora. Días por horas. Días por horas igual va a ser aquí 5 obreros por la eficiencia 4 por el tiempo 10 por el tiempo T entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque aquí la obra es 3 veces más difícil, ¿no? Que en la inicialmente. Entonces sabemos que esto de acá es directamente proporcional al número de obreros, ¿de acuerdo? Entonces por eso dividimos entre 3. Entonces tenemos que hacer aquí la suma nada más. Acá tenemos que no va a salir el resultado que 7 por 33 va a ser igual a T. Recuerda que ese T en días, entonces acá tenemos 7 es una semana, por lo tanto aquí vamos a tener que en 33 semanas se va a cumplir eso, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Chau.